Inicio la grabación y les doy la cordial bienvenida a nuestra tercera clase del tercer parcial. Les recuerdo que la entrega está para mañana del memorándum, pero les tengo buenas noticias. 5 de sus compañeros me escribieron a decirme, Abo, literal, uno de ellos así me dijo, Abo, creo que voy a morir. Tengo que trasladarme. El que realmente el último que me escribió, que fue el que me acabó de convencer, me dijo, tengo que trasladarme por mi trabajo para las cuestiones electorales a partir de hoy. Entonces, ni siquiera voy a poder entrar a clase. No sé si voy a poder terminar el memorándum. Nos puede dar hasta el lunes. Entonces, mi respuesta fue sí. A partir de eso, porque dije yo, ok, sí, es cierto. Tengo alumnos que tienen que estar metidos en mesa. Tengo alumnos que tienen que irse a su pueblo. ¿Cuántas cosas no están pasando, verdad? Y ahí vengo ahorita yo. Y ni Desde las 2 de sabemos. la tarde vengo. Ahorita acaba Oiga. de salir. Ay, mire, Fernando. No, Y los que me gusta andar en cosas de cachureco y a la fuerza estoy. no, pues Soy de sí, ni coordinador. modo. ¡Ja! Santísimo, Fernando. Hoy sí, le cayó. Yo creí Y que me iban a sabemos. sacar porque pongo cosas en contra del gobierno y ni así no me sacaron. En mi estado pongo, Ay, no, Fernando. Ya me hizo reír, Fernando. solo le ponen quejas. No, ahí déjalo. Él es el coordinador, dijeron. Entonces, chicos, les quiero decir que no se preocupen. Entiendo las cosas que están sucediendo. Además de eso, no sabemos si se va a ir la luz. No sabemos si se va a ir el internet. No sabemos qué es lo que va a pasar ese domingo. Entonces, lo más vamos a estar esperando los votos rurales. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero el asunto es que yo sé que el domingo también está un poquito caliente, entonces por eso les voy a dar hasta el lunes. Obviamente le va a salir vencida la tarea, pero ustedes la pueden seguir subiendo porque ya lo ajusté, el parámetro. Entonces, súbanla cuando la tengan. Ya tengo 2 que sí entregaron su memorándum, así que felicidades a los que ya me lo entregaron. Gracias por ser puntuales. Pero yo entiendo la situación, no solo de ustedes, sino del país entero. Entonces, no se preocupen. Vamos a tener esa entrega hasta el lunes a las 23 horas con 59 minutos, ¿sí? El lunes cae 29, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para el video, abogada? No, el video siempre lo vamos a dejar para el 30 porque les recuerdo que el primero empezamos con las presentaciones. Entonces, el video sí lo vamos a dejar para el 30. Si me piden mucho favor, lo que les voy a decir es, ok, les voy a dar hasta el 1 de diciembre a mediodía. Eso sería la extensión, porque ya al final del día, pues a esta hora, ya tenemos que estar presentando esos videos, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, les recuerdo, el video realmente es la presentación del memorándum. O sea que no es como que se tienen que ir muy allá. Es la presentación de su memorándum, básicamente. Entonces, esos son las fechas de entrega, el 29 y el 30, pero si tienen algún problema, si están sin internet, si no han podido por las cuestiones del país, vamos a platicarlo y vamos a ver si lo extendemos hasta el 1 a mediodía, ¿sí? Entonces, para que se tranquilicen un poco. Bien, ese sería el anuncio. Abogada. Dígame, Bill. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Felicitar ahí al compañero Fernando, ¿verdad? Por una gran labor. Comandante, se le saluda. Abogada, quería preguntarle en relación al memorando. Sí, como esto usted lo explicaba, que puede ir dirigido, digamos, a nuestro jefe inmediato, a un homólogo o a un cliente, pues, desde el punto de vista del servicio jurídico. Sí. ¿Podemos hacerlo ficticio, abogada? ¿O lo Sí, podemos hacer? en las indicaciones que tienen tanto en la hoja que se llama tareas como en la plataforma, les dice que ustedes son el abogado del Estado de Honduras. Eso es número 1. O sea que Listo. Salazar.com, abogado del Estado de Honduras. ¿Y a quién va a ser dirigido? Al Poder Ejecutivo, ya sea al merísimo presidente o a uno de los secretarios de Estado. Entonces, parte de la tarea es averiguarme a quién. Hoy justamente recibí una pregunta muy interesante. Vamos a ver si la encuentro, porque el día de hoy, como ustedes saben que mañana no trabajan los gringos y la mayoría de mis clientes están en Estados Unidos, entonces hoy fue el día, ¿verdad? Hoy era como maxi viernes, así le dicen un montón, el maxi viernes. Espéreme, ya le digo. No, no fue ella. ¿Dónde está? Hoy, santísimo.
¿Dónde estará la pregunta que me hicieron? Tal vez aquí. No. Hoy me hicieron una pregunta. ¿Dónde está? Ay, no, qué feo no encontrarla. Wow. Sara. Sara, usted fue la que me hizo una pregunta muy interesante. Me dice, ¿a qué secretaría tiene que dirigirlo si ella está haciendo una cuestión migratoria? O sea, el tema de ella es una cuestión migratoria. Entonces ella me dice, por cuestiones de cuáles son los detalles que tiene mi problema, esto lo pudiera hacer Gobernación y Justicia o lo podría hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces yo le di la respuesta de qué secretaría manejaría, ¿verdad? Este tema de manera específica y ella a mí me dice, yo creo que es Gobernación. Entonces, ¿ella a quién le tiene que dirigir el memorándum? Al secretario de Estado de Gobernación, ¿cierto? A él es al que le va a dirigir el memorándum. Entonces ella tiene que buscar el nombre y luego me tiene que poner punto coma y ahí me va a decir, Dios mío, las bellezas que tenemos, ¿verdad? En el gobierno. ¿Quién va a ser ese? ¿Cuál es la profesión que tiene? Me encanta que tuvimos ahí unas profesiones bien interesantes. Vamos a ver cuál es la profesión. ¿Alguien se la sabe? Debería de ser abogado, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Debería de ser abogado el de Gobernación y Justicia y Descentralización. Claro, abogado. Conoce, abogada, conoce bastante, o sea, asuntos de materia jurídica, abogada. ¿Y quién es el ministro? Porque él dice que no es secretario, dicho sea de paso. Él dice que es ministro. El ministro Ayala, que es Héctor Leonel Ayala, que de profesión, vamos a ver, yo sé que no es abogado. ¿Dónde estás? Héctor Ayala. Si no me equivoco, es ingeniero. Vamos a ver, aquí está. El segundo sí es, pero él no es abogado. El segundo al mando sí es abogado, Ricardo Montes, pero él no es. Él es ingeniero. O sea que de ingeniero, el secretario de Gobernación y Justicia, que debería de ser abogado, es ingeniero. No, es que las cosas que... Bueno, pero ustedes me podrían decir a mí, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los ministros de salud? ¿Quiénes han sido los ministros de educación? Hemos tenido unas cosas que, Dios mío, ¿verdad? Entonces, ustedes se lo dirigen, ¿verdad? Héctor Ayala, ingeniero.com, secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. Eso sería la manera en dirigirlo. A esa persona se la vamos a dirigir. ¿Y ustedes quiénes son? billsalazar.com, abogado del Estado de Honduras. Porque eso es lo que dicen las indicaciones, ¿cierto? Eso. Abogada, y mire que en el tema de la controversia desde el punto de vista de Tratado de Libre Comercio, entonces podemos dirigir al presidente, ¿verdad? Informándole al presidente la resolución de la controversia o cómo el avance de la controversia. Pueden dirigírselo al presidente, pueden dirigirlo a finanzas, pueden dirigirlo a comercio, pueden dirigirlo inclusive al CEDIS, si hay algún tema ahí de desarrollo. O sea que inclusive pueden dirigirlo a varias personas. Inclusive pueden poner con copia a Juan Orlando. Sí. O sea que va a depender del formato que ustedes deseen darle. Pero si es abogada, pero si es para el lunes, ya no, ¿verdad? ¿Ya no qué? Porque ya el lunes ya no va a estar, ya se va a saber que no va a seguir él, pues. Bueno, pero él sigue siendo hasta enero. No, correcto. Broma, abogado, usted que es tema político, no, broma, es para ponerle pimienta a la clase. Gracias, abogada. Para echarle chile tabasco, dice. Sí. Y no sabemos si es que al lunes decide otra cosa él. Sí. Todo es posible. Esa también ya la escuché, Fernando. Cualquier cosa se puede esperar. Ok, entonces, ya que hemos salido de los comerciales, que son buenas noticias para ustedes, espero que tienen un poquito más de tiempo, los que todavía no lo han terminado. El día de hoy vamos a ver una teoría que es muy interesante, que es la doctrina Johnson-Brezhnev.
La doctrina Johnson-Brezhnev fue desarrollada de una manera conjunta, tienen un solo pensamiento, pero son dos personas que son de polos políticos opuestos. El primero es el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, o Lyndon B. Johnson, usualmente así se le conoce. Y el segundo es el secretario de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev. Por eso es que se llama Johnson-Brezhnev. El secretario de la Unión Soviética era el secretario del partido, el secretario del presidente y básicamente era el segundo a mando de todo lo que sucedía adentro de la Unión Soviética. Entonces era un muy alto perfil y un muy alto funcionario adentro de este régimen que tenían impuesto ellos. Esto sucede en 1965. Esto sucede 2 años después de la muerte de Kennedy. Y les recuerdo que era un momento un poco difícil en la política internacional. Estábamos viviendo realmente una guerra en donde muchos dijeron guerra donde no se dispararon balas en los países del primer mundo, porque en otros países sí se dispararon balas, sí hubieron muertos, pero no en el primer mundo, no en Rusia, lo que hoy conocemos como Rusia, que en ese entonces era la Unión Soviética, y no en Estados Unidos, pero en otros lugares sí. Vietnam, por decirles algo, Corea, por decirles otro ejemplo. Es en la época después de la Segunda Guerra Mundial, una época que nosotros le conocemos como la época de la Guerra Fría. Y se basa en las siglas en inglés MAD. MAD para muchas personas significa enojo, pero en realidad MAD lo que significa es locura. ¿Ustedes alguna vez han sentido un enojo tan grande que parece que están locos? Eso para los gringos pasa de ser angry, que es enojado, angry es enojado, a ser mad, que es ya locura. Hemos llegado a un enojo tan grande que ya es locura. Entonces, mad, para que lo tengamos claro, no es enojo. Mad en realidad lo que significa es locura. Y esta sigla básicamente lo que significan es mutually, mutuo, assured, asegurada, destruction, destrucción, que en otras palabras sería destrucción mutua asegurada. ¿Por qué ellos dicen que esto sería una destrucción mutua asegurada? Por algo muy sencillo, por el hecho de que si Estados Unidos, que ya era una potencia nuclear, lanza bombas nucleares en contra de la Unión Soviética y la Unión Soviética ya también tenía armamento nuclear y lo lanzaba a Estados Unidos, empecemos por cuántas bombas creen ustedes que hubieran lanzado. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué pasaría si lanzan todas esas bombas? ¿Cómo estaríamos realmente como humanidad? ¿Cómo estaría nuestra atmósfera? ¿Cómo estaría nuestro aire? ¿Cómo estaría literalmente lo que respiramos, en donde sembramos, la tierra, el agua, los ríos, el océano? ¿Cómo quedarían si ellos empiezan a lanzar bombas nucleares? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo quedaríamos? No solo ellos, ¿verdad? Sino que todo el resto de nosotros. ¿Cómo quedaríamos? Bill, ¿qué cree usted? O Fernando. ¿Qué cree usted, Fernando? Abogada, ¿puede repetir la pregunta, abogada? Discúlpeme, abogada. ¿Qué pasaría si Estados Unidos en 1965 o durante la época de la Guerra Fría hubiera lanzado bombas nucleares a la Unión Soviética y la Unión Soviética hubiera lanzado bombas nucleares a Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado con Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado con Rusia? Pero ¿qué hubiera pasado también con el resto de nosotros? ¿Cómo estaría nuestra tierra? ¿Cómo estaría nuestra agua? ¿Cómo estaría nuestro aire? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? No tendríamos un efecto exageradamente catastrófico, abogada. Y además del daño irreversible que hubiera tenido en estas dos potencias, igual los aliados, porque de una u otra manera intervienen los aliados de cada una de las potencias, intervienen. Entonces, mire, usted lo plantea de una manera desde el punto de vista del impacto, del daño que ocasiona luego del bombardeo, pero continúan los aliados, o sea, no, las potencias se destruyen, continúan los aliados, entonces se desencadena un daño irreversible, exageradamente, en infraestructura,
en lo que es el medio ambiente de manera global, abogada. Correcto. Crearía A veces otro conflicto mundial. sí, sería otra Se guerra crearía otro mundial. conflicto mundial y de igual manera, abogada, en la parte de la economía también sería todo abajo. Sí, porque las grandes potencias hubieran estado peleando. Entonces, ¿cómo hubiéramos quedado el resto de nosotros? ¿A quién le compramos y a quién le vendemos? ¿De dónde vendría nuestro petróleo? ¿De dónde vendría, vamos a ver, qué viene de Estados Unidos? Bueno, es que ahora nosotros importamos casi todo. Me encanta cuando dicen que nosotros alguna vez fuimos granero de Centro. No, no fuimos granero de nada. Era una teoría, era una política, pero nunca cuajó. Pero aún así, ¿de dónde conseguiríamos las cosas? Desde el plástico. ¿De dónde lo conseguiríamos? Piénsenlo. Entonces sería una destrucción mutua asegurada. Los dos se destruirían y por ende se llevarían a todos los demás de encuentro. Entonces, esta teoría básicamente lo que decía era que nosotros teníamos que buscar soluciones alternas a las controversias, a la solución de las controversias. Con esta teoría es que nacen en la modernidad una teoría realmente grande acerca de todos esos métodos que nosotros vimos en el segundo parcial. Antes eran como, tenemos una idea, esto sería bonito, pero no habían sido algo en donde las grandes potencias realmente habían invertido recursos, habían contratado personas que tenían conocimiento sobre la materia para que redactaran libros no solo de teoría, sino de la práctica de estas cuestiones. El arte y la disciplina de la emisión. Antes, o sea, eso ha existido desde tiempos inmemorables, desde mucho antes de que nosotros tuviéramos cuestiones escritas. Nosotros teníamos un emisor que iba y le pedía granos y yo le daba fruta y tú me das granos. O sea, eso es una emisión. Entonces, una emisión, ya desde el punto de vista no solo histórico, sino que moderno. Una negociación, ¿cómo eran las negociaciones? Algo súper interesante que aprendí cuando estaba trabajando en el mero edificio de las Naciones Unidas es que todavía existe una mesa redondita, en donde literalmente lo que caben ahí tal vez son 4 tazas de café. Eso es lo más que cabe en esa mesa. Pero esa mesa es bien importante dentro de Naciones Unidas y todavía la mantienen con las 2 sillas que tenían desde ese entonces, desde los 60, porque ahí era donde se sentaba el gringo para hablar con el de la Unión Soviética. Ahí era donde se sentaban, ahí era donde tomaban el cafecito, ahí era donde se iban y se reunían los embajadores, donde se reunían los secretarios, porque sí hay secretarios a ese nivel, donde se reunían cualquier personalidad que usted pudiera tener en mente, que no fuera negociador, obviamente, porque eso ya se hacía en cuartos anexos, pero los que hacían la emisión, ahí era donde se sentaban a tomar el café. Y hasta el día de hoy mantienen esa mesa, le dicen la mesa de la Guerra Fría, así le dicen a esa mesita. Y entonces usted, una vez que trabaja dentro de Naciones Unidas y puede, o que está haciendo negociaciones adentro de Naciones Unidas, una de las primeras cosas que le dicen los demás es, ¿ya tomaste el tour? Y yo, pues yo tomé el tour cuando tenía 8 años y mis papás, esa teoría, ¿verdad? Que el tour que le dan a uno cuando uno paga los $10 y le dan la vuelta, es todo lo que tiene que ver uno. Y me dijeron, no vos, el que te dan de gratis los guardias aquí, ya lo tomaste. Y yo, no. Pues anda a tomarlo, me dice que hay un montón de cosas interesantes que te van a decir, le dicen a uno todos los secretos y ese es uno de los secretos que no le enseñan en el tour normal. Ese está adentro de un área en donde solo pueden entrar con gafete de Naciones Unidas, no pueden entrar con el sticker que le ponen a uno cuando llega de visita. Entonces, súper interesante eso, que ellos empezaron a apostarle ya a dogmatizar, a que fuera parte de la academia, a que nosotros aprendiéramos legalmente y desde el punto de las relaciones internacionales, a que hubieran carreras de relaciones internacionales, para que tuviéramos soluciones alternas, para que en realidad usáramos la paz. Entonces, muy interesante esta doctrina que en realidad le da vida a muchas cosas del derecho internacional. Dígame, Como aquí en San Pedro, que le dicen la mesa de los 13, que reúnen los empresarios, los poderosos de San Pedro Sula. Sí. Y ya que mencionó usted la palabra gringo, ¿de dónde al fin realmente viene esa palabra? Viene de la guerra de Estados Unidos en contra de México. Ajá. El gringo usaba una fatiga verde, green,
Y go significa irse. Avance. Vaya. Exacto. Avance no. Pues, sí puede significar avance, pero avance para enfrente, ¿cierto? Sí, Entonces, es que se escuché yo que decía gringo. exacto. Gringo. Green, Gringo. go. Verde, Green, avance. go. Exacto. Gringo, váyase. Para el otro lado, avance, pero para el otro lado. Green, go. De ahí. A veces a mí Yo me creía que dicen, era broma. no. Esa realmente es la raíz de la palabra gringo. Gringo es una palabra que a mí me da risa porque nosotros los hondureños, todas las cosas que hacemos, nosotros ahora le decimos gringuito y gringuita, pero como que si fuera algo bonito, ¿verdad? No es un insulto. Ay, qué lindo la gringuita. Y yo a mi esposo le digo mi gringuito, así le digo yo de vez en cuando, mi gringuito. Y él solo me queda, ajá, sí, ¿qué pasó? Pero nosotros lo hemos hecho como un término bonito. Hasta tenemos algo que se llama la gringa, o sea, literal, tenemos una comida que se llama la gringa. Para nosotros no es un insulto, pero la verdadera palabra nace como un insulto. Verde, andate, literal, green go. Fuera, andate. Es de la guerra, es un término de la guerra. Entonces, sí, muy interesante. Me encanta la etimología de las palabras. Como ustedes vieron en el primer parcial, yo amo la etimología de las palabras y me encanta investigar qué es lo que significan, ¿verdad? Y eso es lo que significa justamente. Una de las cosas que salió con posterioridad de esta doctrina, pero como consecuencia de esta doctrina, es justamente el Tratado de la No Proliferación de las Armas Nucleares. ¿Qué sucede? Que las grandes potencias lo han firmado, pero no lo han ratificado. O sea que no es ley en su país. Mira qué interesante, ¿verdad? No, qué bonito, porque yo dije que sería bonito que todos lo firmemos, pero en realidad ellos no están comprometidos legalmente a quitar las armas que tienen. ¿Quién creen ustedes que es el estado que más armas nucleares tiene? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién creen ustedes que será? Pues, uno de estos dos. Corea del Norte, abogada. No es el que más. Abogada. Rusia, abogada. Rusia es el Rusia. estado que más tiene. Rusia tiene más de 6,000 armas nucleares en su poder, que nosotros sabemos. O sea, las que ellos autorreportan. Aquí no estamos hablando de las que tienen escondidas en búnker ni nada. No. Las que ellos reportan tener. Ay, cosita, los que ellos reportan tener son más de 6,000, 6,300 y fracción. Eso es a datos que tenemos, estadísticas que tenemos al 2019. Porque en el 2020 y en este año, la excusa perfecta es el COVID. No podemos dar esos números porque ahorita estamos enfocándonos en el COVID. Me encanta porque el COVID ahora es todo, ¿se han fijado? Todas las excusas del mundo ahora son COVID. Entonces, las últimas cifras que tenemos. Abogada. Dígame. Esto quiere decir entonces que si estas grandes potencias no han ratificado estos acuerdos que, pues, digamos que la mayoría de los países han firmado, ellos pueden desatar cuando se les ocurra y estén ahí con mal, estén ahí con ese problema, pueden desatar una guerra. Es correcto. Nuclear. Porque imagínense que China ya vino a visitarlo. Ya anduvo visitando el mundo. Ya anduvo, bueno, ya está en El Salvador. Explorando. Ya está en El Salvador. Sí. No crean ustedes que eso no es estrategia, porque los gringos están en Honduras. Claro. Esas son estrategias. Pero miren algo muy interesante. El que más tiene es Rusia, que tiene más de 6,300 que reporta tener. O sea que no sabemos si hay alguna escondida. El segundo es Estados Unidos, que tiene 5,800. Era la cifra cerrada y me acuerdo porque es una cifra cerrada, no es como que tiene 6,300, no recuerdo si era 65, 75, las de Rusia, pero Estados Unidos declaró tener 5,800, número cerrado, para el 2019, que en realidad ellos dan la declaración en diciembre del 2019 que sale publicada en enero del 2020. Entonces ellos dicen que es enero del 2020, pero en realidad, pues, estamos hablando del 2019. Entonces Estados Unidos reporta tener 5,800
Y para que nosotros miremos la diferencia entre ellos dos y los que le siguen, el que le sigue es China. Justamente ustedes me lo estaban mencionando. China, sí, China es el tercero y China reportó tener 300. Eso es lo que China tiene. Nosotros le tenemos miedo a China muchas veces y no nos damos cuenta que la potencia que tiene Rusia y Estados Unidos en cuestiones armamentistas deja en pañales a los demás. China, la gran fuerza que ellos tienen es el número de hombres que ellos tienen adentro de su ejército. Ellos sí tienen un ejército en número más grande que cualquier ejército de cualquier otra parte del mundo. Pero, y aquí viene el gran pero, ellos no tienen suficiente dinero para invertir en armas. Pareciera mentira, pero no tienen suficiente dinero para invertir en armas en comparación a Estados Unidos y a Rusia. Estados Unidos, para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando realmente cuando decimos Estados Unidos y su potencia armamentística, ellos gastan más del 50% de todo el presupuesto mundial en cuestiones armamentísticas. Ellos son el 50% en cuestiones de balas, armas, tanques, aviones, toda la indumentaria. Muerta de risa estaba yo porque encuentro uno de los uniformes de mi esposo, viejo, ya no le queda, yo creo que le quedará tal vez en la mitad del cuerpo, porque cuando lo tenía pesaba 126 libras, o sea que ahorita no le queda al hombre. Y entonces le digo, amor, esto apesta, le digo, ¿por qué no lo botas? Le digo yo, no, me dice, no me lo botes, ese fue el que usé cuando estaba en Somalia. Él guarda uno de sus uniformes en todos los lugares donde fue. Ese fue el que usé cuando estaba en Somalia, me dice. Y yo, mi amor, pero huele raro. Me dice, deja de oler, me dice, que es veneno. Y le digo, ¿qué veneno? Le digo, ¿cómo que? En el uniforme a ellos les meten repelente de mosquito. O sea, hasta en eso ellos invierten. ¿Para qué? Para que si usted está enmontañado, no le van a picar los mosquitos, porque literalmente todo su uniforme, inclusive los calcetines y las botas, tienen repelente de mosquito. Y le funciona, creo que me dijo 1500 lavadas. O sea que ese nivel no lo tenemos. O sea, lo siento, por mucho que nosotros queramos decir que en Honduras tenemos un nivel increíble, no tenemos el nivel donde invertimos dinero para hacer los uniformes de los soldados y los policías que tengan repelente de mosquito. Y adivinen dónde hay un montón de mosquitos. En Honduras. Y nosotros no tenemos esa tecnología todavía. Y él la tenía cuando fue a Somalia, que a Somalia fue en 1989. Ok, entonces esos niveles, ellos invierten una cantidad exagerada de dinero en su poder armamentístico. Y ellos hacen desarrollo de bombas, de aviones, de tanques, de carros armados, o sea, esas inversiones que nosotros en realidad no las hacemos. Entonces, en el poder armamentístico, Estados Unidos le dice, apartate a todos los demás. Pero si tienen alguien que les da un poquito de problema, que sería Rusia, porque ellos tienen más bombas nucleares y además de ellos son buenos en estrategia. Los rusos son excelentes para espiar. Son los mejores espías. Muchos dicen, la KGB, las mejores espías que tuvieron. Y justamente el presidente Putin fue de la KGB. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que nosotros las vemos y las analizamos desde el punto de vista estratégico, uno como civil que no sabe mucho, y luego miran los números de cuánto invierten ellos y las cosas que ellos desarrollan y uno queda así como, no, pues sí, o sea, está interesante el asunto. Está interesante. Dígame. Sí, porque está interesante porque para Estados Unidos tengo entendido que el mayor delito es el contrabando de armas, no es ni la droga, sino que la introducción de armas para ellos eso es el mayor delito, pues invierte tanto también en armas. Inclusive, aún peor que el tráfico de armas es el tráfico del secreto armamentístico. O sea que existen ciertas cosas, inclusive que mi esposo conoce, que él a mí no me las dice, porque todavía no ha caducado el tiempo que él tiene que esperar para poder hablar de esas cosas. Y si él habla de esas cosas, inclusive con su esposa, y alguien se da cuenta, él puede meterse en problemas. O sea, y cuando les hablo de problemas es meterlo preso. O sea, literalmente, no les estoy hablando de problemas de pagar $1000 y ya estuvo. No, no. Problemas de verdad, de meterlo preso a él por traición a la patria. Eso es parte del crimen de traición a la patria. Traficar el secreto.
Y traficar el secreto con una potencia de otro estado, o sea, si con la esposa lo meten preso, ya se imaginan si el país le dice las cosas a Rusia, ¿verdad? O a China. Dígame. De hecho, en sí, eso fue prácticamente lo de la Guerra Fría, o espionaje para ver qué armas estaban fabricando y cosas así. Es correcto. Y muchas cosas de lo que sucedió en la Guerra Fría todavía nosotros no las sabemos. Todavía siguen bajo secreto. En la clase que ustedes toman, ojalá les toque un abogado en la clase de ética profesional. Uno de los temas que se tocan es confidencialidad y transparencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Y cuánta confidencialidad y transparencia tiene que tener un Estado, una ONG, una empresa, uno como individuo? Ese es un tema que nosotros vemos en ética profesional. Y es fascinante el tema porque nosotros usualmente pensamos transparencia y confidencialidad es casi lo mismo, y no. Transparencia significa que usted va a saber el 100% de las cosas. Todo el tiempo, si usted quisiera, usted se mete y sabe el 100% de las cosas. Una de los temas súper sensibles que tienen las Fuerzas Armadas, por darles un ejemplo, es cuántos hombres y cuántas mujeres son parte de sus filas. Ese es un tema sensible, muy sensible, porque usted cree que sería inteligente que El Salvador supiera cuántos hombres armados tenemos que pueden ir a defendernos a la frontera. ¿Sería inteligente que ellos supieran eso? No. Entonces, transparencia sería, yo sé exactamente cuántos hay, sé su nombre, sé dónde vive, sé su dirección, y además de eso sé en qué está entrenado. Este está entrenado en ser ranger, que los tiran así de paracaídas y pueden sobrevivirle. Este está entrenado para cuestiones de jungla, o sea que es un tesón. Este está entrenado en cuestiones de mar. No sería inteligente que el vecino lo supiera. Entonces, ¿dónde en el rango de transparencia versus confidencialidad, que es un rango, entraría eso? Algunos dicen, eso debería de ser algo que con el tiempo se sabe. O sea, de aquí a 20 años, 50 años, ¿qué nos importa que sepan que en 1969 Honduras contaba con cuántos en el ejército y cuántos en la Fuerza Aérea? No cambia la historia, ¿cierto? Pero si nosotros decimos ahorita, hey, fíjense que nosotros tenemos expertos en la frontera con El Salvador y son tal número, ¿sería inteligente hacer eso? No. Entonces, dicen muchos con el tiempo. O sea, está la confidencialidad, que sería nunca se sabe. Luego está con el tiempo se sabe. Y ahí es donde estamos con las cuestiones de la Guerra Fría. Ciertas cuestiones todavía dicen, no, en 20 años más, en 30 años más. Luego está el neutral, que básicamente lo que significa eso es alguien que no tiene nada que ver va a saberlo. Entonces, en cuestiones financieras, por ejemplo, no sería bueno que ustedes sepan que yo tengo cuenta bancaria en Cofisa, por decirles algo, que ahí es donde nos pagan a los profesores, que sepan cuál es mi número de cuenta, que sepan cuánto es lo que yo manejo ahí, que sepan quién es mi heredero en caso de que algo me suceda. No sería bueno que ustedes sepan todo eso. O sea, quizás no ustedes personalmente, pero el mundo entero no sería bueno que ellos lo sepan. Entonces, ¿quién lo sabe? Lo sabe un neutral. Lo saben las personas que ven mi cuenta. Eso sería número 1, los empleados del banco. Y número 2, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Un neutral. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos con el neutral. Después vamos con las cosas que se conocen, pero solo a grosso modo. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas. Eso se conoce a grosso modo. Tiene 3 grandes brazos. La naval, la Fuerza Aérea y el Ejército. Grandes rasgos. Pero yo no sé sus nombres, yo no sé dónde viven. Para eso yo necesito un espía, como dijo Simeón, que me vaya y me investigue, para ponerles un poquito de algo en el cafecito de la mañana, que el café todo esconde. Entonces esas cosas las tenemos en grosso modo, y después está la transparencia completa, que sería saber todo. ¿Sí? Entonces, dentro de ese rango es bien impresionante las cosas que pueden pasar, y las cosas que sucedieron en la Guerra Fría, hay muchas que nosotros todavía no las conocemos, que muchos dicen, creo que nunca las vamos a conocer, porque cada vez que llega cerquita el tiempo, dicen 20 años más, 20 años más, y así nos han tenido desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
El que le sigue a China, justamente Francia, que tiene menos de 300, tiene 291, creo que eran, pero son menos de 300, y muy cerquita al Reino Unido con 200. Y luego de eso, alguien que muchos de nosotros ni siquiera pensamos en él, Pakistán. Pakistán es el que sigue. Y nosotros decimos, ¿cómo? Espérese un momentito, ¿cómo que Pakistán? Sí, Pakistán es una potencia mundial en cuestiones nucleares, para que nosotros lo sepamos, está dentro de los top 10 y es el que tiene 150 armas nucleares. Eso es lo que tiene Pakistán. Y luego de eso sigue la India, que tiene 149, o sea que ellos dos, India y Pakistán, se viven peleando ese lugar. Luego de eso tenemos Israel. Israel, las armas nucleares que tiene, muchas veces son justamente armas nucleares que han sido fabricadas y diseñadas dentro de los Estados Unidos. Ustedes saben que el mayor aliado que ha tenido Estados Unidos, especialmente en la región del Medio Oriente, es justamente Israel. Y luego de eso tenemos a Corea del Norte. Ajá, ese que hasta hace poquito no tenía, pero ahora tiene. Entonces esas son las potencias nucleares que tenemos. Tenemos los datos hasta diciembre del 2019, que fue cuando las reportaron. Enero del 2020, que fue cuando se publicaron, pero en realidad lo que importa para cuestiones de los números es cuándo lo reportaron. Entonces, no tenemos fin a las armas nucleares. Aunque existe el Tratado de No Proliferación, pues estos estados no los han firmado, o si los han firmado no los han ratificado. Y entonces para ellos no aplican esas reglas. Para Honduras se aplica, pero para ellos no. Tenemos preguntas sobre la doctrina Johnson-Brezhnev. Quedamos súper claros entonces con la doctrina Johnson. Buenísimo, abogada, buenísimo. Cada clase es algo nuevo y interesante. Muy interesante. Ok, chicos, entonces los dejo la noche de hoy. Espero que tengan una noche productiva con ese memorándum, porque yo sé que el fin de semana va a estar un poquito difícil, entonces les deseo una noche productiva con ese memorándum. No, es que yo sé, yo ya conozco. Y los espero mañana en clase. Gracias por estar conmigo hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogada.